Continuamos con nuestra serie Hombres de la Biblia y hoy vamos a hablar de unos hombres cuyas características o cuyos propósitos eran los mismos y que fueron instrumentos del Eterno para situaciones iguales o muy similares en tiempos de crisis. Los hombres del día de hoy nos van a enseñar a que no todo se ha terminado con los planes del Eterno, a que aunque en nuestras casas, por ejemplo, llegáramos a estar en una situación crítica, que tal vez algunos lo han vivido, lo están viviendo o lo van a vivir, el Todopoderoso nos llama finalmente a ser esos instrumentos con los cuales Él va a librar a otros de los enemigos y sobre todo los enemigos espirituales. Estoy hablando del ejemplo de aquellos que se llamaron Shoftim. Shoftim, que son los jueces, ¿ok? Y vamos al libro de los jueces, aunque ya hemos hablado de Elí, que fungió como juez, y Samuel, que también fungió como juez. Hablamos muy particularmente de la vida de ellos. Hoy vamos a poner atención un poquito más al resto de los jueces, comenzando con Otoniel, el primer juez de Israel. ¿Ok? ¿Cómo se escribe en hebreo? Shoftim. Lo voy a poner por acá. Shoftim. Ese es el plural. ¿Ok? Es el plural de Shafat. Shafat es juzgar. Juzgar quiere decir gobernar, instruir, enseñar, exhortar. Shafat tiene que ver con todo esto, ¿verdad? Emitir una sentencia, emitir un juicio, gobernar, generaliza todo esto. Y esa es la palabra, la raíz Shafat, juzgar, y Shoftim significa jueces. Los jueces aparecen obviamente en el libro que lleva el mismo nombre, Shoftim, jueces. Aunque ya hicimos un comentario del libro de los jueces, en realidad ya hablamos de todos los detalles y todos los jueces. Aquí vamos a concentrarnos solamente en recordar los nombres de ellos, cómo fueron llamados, algo de lo que hicieron y finalmente sus cualidades, ¿verdad? Que no están de más recordarlas. ¿Por qué? Como les dije al principio, porque regularmente, aunque ellos fueron un instrumento del Eterno para el pueblo de Israel, el tiempo que el pueblo de Israel estaba en apostasía, que no conocía al Eterno, porque así dice la Escritura, después de que murió Josué y toda esa generación, dice la siguiente generación, se levantó una generación que no conocía al Eterno. Fíjense nada más, que no conocía al Eterno. Y que cada quien hacía lo que bien le parecía. Solamente estaba el recuerdo, solamente estaban las memorias, pero no conocer, es decir, no quería decir que no sabían nada de nada. Simplemente no conocer quiere decir no habían experimentado, como lo hablamos ayer. ¿Se acuerdan? Que los patriarcas escucharon, ¿verdad? Isaac, por ejemplo, escuchó de Elohim. Sabía de él por boca de Abraham. Pero cuando el Eterno llama a Isaac y se le manifiesta, entonces ya lo conoce. Igual Jacob solamente de lo que escuchaba de su padre y de su abuelo, pero cuando lo conoce entonces ahí hay una experiencia personal. Y de pronto una generación después de Yehoshua, de Josué, en la época de los jueces, bueno, después de la conquista, esta generación solamente se queda al recuerdo, pero no conocen al Eterno ni las maravillas que el Eterno hizo, no las traen a memoria. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, vamos a recordar que después de la muerte de Yehoshua, de Josué, viene una labor que tenían que hacer los príncipes de las tribus para conquistar la tierra, y ellos no lo hacen. Ellos no echan fuera a todos los moradores, ellos los empiezan a hacer tributarios, cosa que el Eterno no ordenó. Después empiezan a dar sus hijos a las hijas de los cananeos, y entonces el Eterno los castiga. En el capítulo 2, en el libro de los jueces, dice que el ángel del Eterno se le aparece a Israel y los reprende
y se va. La presencia divina que había estado hasta la época de Josué, ahí se retira y dice que todo el pueblo llora. Todo el pueblo llora. Y a ese lugar, por cierto, le llamaron, dice la palabra, dice la traducción, Boquim, que es los que lloran. Ese nada más. Y ahí está poniendo Ofe, Jueces 3:6, vean, se casaron con las hijas de esos pueblos, y sus propias hijas las casaron con ellos y adoraron a sus dioses. Ese nada más. En el 5 también dice, 3:5 de los jueces, los israelitas vivían entre los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. De hecho, en el capítulo 3 dice que el Eterno dejó esas naciones justamente para castigar a Israel, para estarlos oprimiendo por causa de su desobediencia. Y pues los dejó en crisis. Ahora, una pregunta importante aquí, ¿verdad? Una pregunta importante. Han pasado muchas generaciones desde que, en el caso de nosotros, creyentes en Yeshua, que se dio la fe de Yeshua. ¿Se acuerdan? Vimos en Mebaser, en la Buena Nueva, cómo la Buena Nueva fue llevada, fue entendida por los primeros israelitas que creyeron. Bueno, fue llevada a todas sus ciudades, que por cierto aquellos en su época también habían dejado de conocer al Eterno. Cuando vino otra vez la presencia divina, bueno, después de todos los casi 1500 años que pasaron desde la época de los jueces, bueno, 1000 años desde la época de los jueces hasta Yeshua, poco de más de 1000 años. En la época de Yeshua, del Mesías, del Mashiach, de los Shelehim, de sus emisarios, ellos se convirtieron en jueces. Yeshua les dijo que iban a juzgar a las 12 tribus, y ellos se convirtieron en jueces y gobernaron, tanto espiritualmente también, ¿verdad?, a través de la Torah, de las leyes. Y la siguiente generación entró en decadencia, ¿verdad? Dice la historia que la siguiente generación, bueno, entran los de origen gentil, fíjense, se asimilan. Vean que es algo muy parecido, que se va repitiendo de generación en generación. En la época de Josué, Yehoshua, muere esa generación, y después los hijos de Israel pecan, se desvían. En la época de Yeshua HaMashiach, el Mesías, viene esta vivificación, este conocimiento, y la siguiente generación se empiezan a desviar. De nuestra era para el siglo 3 y 4 ya viene una desviación, ya vienen un montón de problemas, ¿verdad? La fe, viene una generación que no conoce al Eterno y cada quien hace lo que bien le parece. Y aquí viene la gran apostasía, ¿verdad? Desde el siglo 3 hasta nuestras fechas. Y de pronto viene otra vez la manifestación del Eterno en los últimos tiempos y levanta jueces. Y cada uno de ustedes, si no es que toda su familia ya, pero cada uno de ustedes, al menos en las familias, se empieza a levantar alguien que el Eterno empieza a usar, ¿verdad?, para ir a sus familias, ustedes, a sus familias, y juzgar a sus familias. Juzgar quiere decir empezarles otra vez a traer memoria del Eterno, lo que es, de sus milagros, a instruirles con la Torah, a exhortarles con la Torah, a guiarles con la Torah, a hacerles luz, ¿verdad? Eso nos van a enseñar los hombres que vamos a ver el día de hoy. El carácter que tuvieron, la obediencia, la fidelidad. Obviamente algunos también cayeron en errores, ¿verdad? Por ahí algunos pecados. En el caso más famoso, ¿verdad?, de Shimshon, Sansón, que pues bueno, de pronto pierde el rumbo. Aunque dice la escritura que en realidad el Eterno usó esto, ¿verdad? Finalmente usó sus errores, permitió sus errores para propósitos más grandes, ¿verdad? El hecho de ser llevado esclavo después de que él mostró el camino para perder su santidad, su consagración, después de que le quitan el pelo, le cortan el pelo, es sometido a los filisteos, finalmente los grandes enemigos de Israel. Y pues bueno, vamos a ver que al final el Eterno tiene misericordia y usa todo ese momento
de desvío de Shimshon, de Sansón, y finalmente acaba con sus enemigos. Pero bueno, finalmente también eran seres humanos, cosa que también nosotros, ¿ok? Y aquí hay algo que hay que recordar. Nosotros, el Eterno nos llama dentro de nuestras familias también a instruir con la Torah y con el testimonio de Yeshua a nuestras familias, a ser jueces, a ser guías. Sí o no, en las familias siempre hay alguien que el Eterno llama y pone, ¿verdad? Como un juez de esa familia. Ya sea el jefe de familia, o ya sea la mamá, o ya sea uno de los hijos, ¿verdad? A veces el menor, a veces el mayor, a veces el del medio, yo qué sé. Pero siempre en la familia hay alguien que el Eterno levanta, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Quién dice sí? Si en sus familias, ustedes o hay alguien, ¿verdad? Que siempre se levanta como instrumento del Eterno para motivar a los demás. Y ahí no hay distinción de personas, ¿verdad? El Eterno no hace distinción de personas. Puede elegir al mayor, puede elegir al menor, al del medio, puede elegir al más débil, puede elegir incluso al que ha sido excluido. Incluso la oveja negra puede elegir. Y ahí está Frank, ¿verdad? Citando esto porque él es el testimonio. Él dice: yo estuve en oscuridad tremenda y el Eterno me sacó de ahí y me está haciendo luz para los demás. Y además de esto, pues el Eterno nos llama, ¿verdad?, a ser fieles. Vamos a ver en los jueces de lo que hay que cuidarnos, porque obviamente los jueces de Israel pues fueron llamados para cumplir una función en Israel, pero pues algunos cometieron algún desatino, ¿verdad? Algunos por ejemplo en el caso también de Gedeón, ¿verdad? De Gedeón, que tuvo muchos hijos y hubo un pleito ahí entre el hijo de su concubina, que asesina a sus demás hijos. Él creó un efod, que Israel se desvió tras el efod, creyó que era una idolatría. Entonces hubo algunas cosas de las cuales tenemos que aprender para poder ser guías mejores en nuestras familias. Ajá. Dice por acá Mari, dice: en mi casa soy yo. Yo creo que los que estamos aquí conectados, y casi especialmente con el nombre que tenemos, ¿verdad?, son los que han sido llamados como jueces de sus hogares, ¿verdad?, como jueces de sus familias o de los suyos. Ahora, como les decía, el Eterno no hace acepción de personas, ¿verdad?, ni distingue entre uno. Es más, el Eterno a veces ni siquiera busca a los mejores. Y aquí está, por ejemplo, la vida de Jefté, ¿se acuerdan? La vida de Jefté, de una familia reconocida, distinguida, pero él, hijo de una prostituta, vean, de un hombre israelita que tenía su familia, pero que él nació de una ramera, y sus medios hermanos lo excluyeron, ¿verdad? Lo reprimieron y lo corrieron de su casa, lo corrieron de la familia. ¿Y qué hace Jefté? Él se sale, se va, se junta con gente menesterosa, gente afligida, con gente, y algo parecido a David. Y entonces Jefté de pronto se hace un ejército, se hace fuerte, y el Eterno lo saca de ahí y lo hace juez de Israel. Imagínense Jefté. A veces es el rezagado, el que está excluido por todos. Ese el Eterno lo usa y ese lo levanta. Como dice el salmista, ¿verdad? Lo saca del muladar y lo sienta con los príncipes. Con los príncipes, dice así. Lo saca del estiércol, también dice otra versión, ¿verdad? Y lo sienta con los príncipes. Él toma a esos hombres que están por ahí, ¿cómo se puede decir? Escondidos, ¿verdad? Pero que tienen una fuerza interna magnífica. Y está también el ejemplo de Gedeón mismo, ¿verdad? Que era un campesino, ¿verdad? Está Gedeón mismo, que era un campesino, era de una familia por ahí que no llamaba la atención, y de pronto el Eterno le dice que es un gran hombre, que tiene algo tremendo, fuerte dentro de él,
y lo levanta finalmente como un juez de Israel también. Bueno, así es, ¿verdad? Como los de la cueva de Adulam, que eran de lo peor. Bien, dice Ofelia, además, dice una gran privilegiada labor, pero a la vez andar en completa integridad. Eso es algo que vamos a aprender también aquí. Cuando el Eterno nos llama a hacer luz de los que nos rodean, ya sea en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestras familias, nos llama a ser íntegros, nos llama a ser cuidadosos, ¿verdad? A ser luz verdadera, para que aquellos reciban luz verdadera y no caigan en juicio por causa de otro, no ser piedra de tropiezo. Y eso vamos a aprender también de los jueces. Aquí tengo una lista que he usado antes. Sobre los jueces. Bueno, aquí tengo a los jueces, excepto Elí, que también fungió como juez, aunque fue Cohen Hagadol, ministro, y tampoco tengo a Shmuel, que también ya vimos ellos dos, ¿ok? Por eso los omití aquí, aunque también juzgaron a Israel. Pero aquí tengo a los Shoftim, a los jueces, que están mencionados en el libro de los jueces, a partir del capítulo 3, verso 3 en adelante, verso 7 en adelante. Ahora, recuerden que el pueblo de Israel, aquí voy a poner unos gráficos. Esta era la tierra de Canaán o de Canaán en la época del Éxodo. Aquí estaban los edomitas, los descendientes de Esaf. Aquí estaban los moabitas y los amonitas, los descendientes de Lot. Y aquí estaban unos pueblos cananeos, Sejón, ¿se acuerdan? Y Bashan o Basán, donde habitaban gigantes, y todo este color anaranjado era tierra de los cananeos. Aquí habitaban los filistim, los filisteos, ya saben, jergueseos, fereceos, jebuseos, todas esas tribus cananeas. En total eran 10, y ellos 3 conquistaron estas 3 y después pasaron a ser 7 naciones. Díganme si pueden ver las imágenes. Solo se ven 2 fotos, dicen. Solo 2. A ver, díganme cuáles ven. Aquí está una, aquí está 2 y aquí está la 3. Dos y 3, ok, solamente ven la 2 y la 3. Voy a borrar la 1 y la voy a volver a subir. Deme un momentito mientras la voy a buscar. La tengo aquí enseguida. Bueno, la estoy subiendo. Ok, ya están ahí las 3. Ok, ya las numeré para que me dijeran cuál es la que no veían. Bien, la foto del nombre de los jueces me gustaría hacer. Ok, ahorita voy a volverla a poner, la de los jueces. Esta es la primera que quería mostrarles. Los filistim vivían en toda esta tierra. Toda esta es la tierra prometida. Ok, esta es la tierra prometida. Y ellos, acuérdense que iban a entrar por aquí. Edom le cerró las puertas y el pueblo de Israel da la vuelta a Edom. Dice que por esto que como actuaron los edomitas, el Eterno los castigó después. Ellos dieron la vuelta y dice: no molestes a Moab ni a los hijos de Amón, dice en la Torá. Dice: porque yo les he dado esas tierras, porque ellos acabaron con gigantes. Y entonces por aquí les abren una brecha y por aquí pasan entre ellos dos, ¿verdad? Sin ocupar nada. Y entran los israelitas y conquistan la tierra de Sejón o Sijón. Esta es la tierra de gigantes. Aquí todavía vivía Moisés. Dice que Moshe también destruyó a estos 2 gigantes. Y después en esta zona se situaron los rubenitas y la tribu de Gad y la media tribu de Menashe, de Manasés. Aquí está este otro gráfico.
y finalmente conquistaron hasta acá, hasta Basán, y esta parte de la tierra de los cananeos. Pero toda esta tierra, en la época de Josué, empezaron a conquistar la tierra de los Filistim. Josué dio órdenes para conquistar. Vean, esto fue en la segunda gráfica. En la segunda gráfica es lo que conquistaron en primera instancia. Cuando entran en la época de Josué, esto es lo que conquistan. Aquí se sitúa la tribu de Gad, de Rubén, de Gad y de Manasés, ¿verdad? Y aquí se empiezan a extender las tribus. Esto fue en la época de Josué. No conquistan todo lo que Josué les manda. No hacen lo suficiente, solamente los hacen tributarios. Se empiezan a mezclar entre ellos, dan sus hijas, dan sus hijos, y no lo logran hacer. Esto que ven en el gráfico número 3, esto ya fue hasta la época de David. En la época de David, finalmente David unifica a Israel y finalmente ellos conquistan las tierras que faltaban. Y los filisteos todavía estaban aquí. Recuerden la época de David, todavía había filisteos. Finalmente él termina con todos los Filistim, la última nación cananea que estaba por acá. Bueno, dice Ofelia, llama la atención cómo el Eterno se ha concentrado en esas áreas, ya que existían personas de otras áreas. India, China, así es. Busca el centro, ¿verdad? El centro de la tierra, el lugar que el Eterno eligió, dice. En donde había un portal, ayer hablamos, ¿verdad? Que los malachim ascendían y descendían, dice, a este lugar. Aquí está Shiloh, vean, ese Shiloh es el lugar en donde pusieron el arca. Estuvo casi 500 años el arca aquí, hasta que viene David, y David se la lleva después a Jerusalén. Acá está Jerusalén. Bueno, entonces todas estas tierras, había cananeos, ellos fueron naciones que el Eterno dejó por causa del pecado de los israelitas. Vamos a recordar capítulo 3 del libro de los Jueces, del verso 1 al verso 6, vean. Dice, estas pues son las naciones que dejó el Eterno para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Las 5 principales de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos del Eterno que él había dado a sus padres por mano de Moshe. Así los Bené Israel habitaron entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, vean. Y tomaron de sus hijas, vean verso 6, 3, 6, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. ¿Qué les parece? Estas eran las tierras. Esto fue en la época de la conquista, y quedaron todas estos pueblos, desde los filisteos, dice, hasta el monte Hermón, en donde está actualmente el Líbano. Acá estaban pueblos, ¿verdad? Como los sidonios y los heveos, hasta el Líbano. Por acá está el Líbano, el monte Hermón, en lo que hoy día es los altos del Golán. Territorios, por cierto, que no han sido ocupados todavía por las fuerzas israelíes. Todos estos pueblos los dejó el Eterno para probar a Israel y a su alrededor. ¿Qué les parece? Y ese es el momento justamente en donde ocurre esto. Ok, va otra vez la lista de los jueces, para quien quiera tomar nota o quien quiera capturar la imagen. Por ahí también quien sabe hacer esto, quien quiera capturar la imagen, lo pueden hacer y pueden tener por ahí los datos. Y pues bueno, aquí están cada uno de sus nombres, también con las citas en donde los vamos a encontrar, y algunos que se mencionan los años que reinaron o que juzgaron a Israel.
hubo una constante mezcla. De hecho, dice Ofelia, sí, por cierto, vamos a ver a los eneos, por ejemplo, también, que se convirtieron a la tribu de Judá. En la tribu de Judá, déjenme decirles que hubo conversos, y uno de ellos es justamente Otoniel, que ahorita vamos a hablar de él. Ahora, como les dije hace rato, ¿verdad? El Eterno no hace excepción de personas. Él no está buscando las castas, ¿verdad? De las familias, las mejores familias. Simple y sencillamente, por ejemplo, Otoniel. Otoniel era hijo de extranjeros. Era hijo de Cenaz, dice, hermano mayor de Caleb. Y Cenaz era una tribu cananea que se convirtieron a la tribu de Judá, se apegaron a la tribu de Judá. Y era medio hermano, ¿verdad? De Caleb. Caleb, según las memorias de la historia judía, Caleb, su padre muere cuando él era niño, entonces su madre se vuelve a casar y se casa con un converso, ¿verdad? Ceneseo. Y este converso Ceneseo le da a luz un hijo que es Otoniel, y aquí se le menciona como hermano de Caleb. También lo mencionamos en el libro de los jueces cuando estudiamos, y vemos aquí, vean, un hijo de converso celoso. No es un israelita netamente hablando, no es de la mejor de las tribus, por decirlo, ¿verdad? No era la tribu ni siquiera de Leví, no era un levita. ¿Se acuerdan? Que los Leví ya tenían buena fama, ¿verdad? Pero ni siquiera el Eterno levantó jueces de la tribu de Leví. Fíjense, es decir, aquellos que debieron juzgar a Israel no lo hicieron. ¿Qué pasó después de la época de Pinjas? Pinjas fue la época de Yehoshua, y ambos eran un dúo dinamita. Josué como el gran caudillo, el conquistador, y Pinjas como el Cohen Hagadol, que iba al lado de Yehoshua, de Josué, y derribaban muros, acababan con pueblos, hacían que el Eterno lanzara truenos y piedras de los cielos para conquistar a los enemigos. Y de pronto mueren ellos y el sacerdocio también se acaba. Fíjense, aquel hombre con que el Eterno le dijo, haré paz contigo, ¿se acuerdan? Vimos la vida de Pinjas. No deja un buen legado, o no hay nadie que se levante tomando el ejemplo de Pinjas. Simplemente el sacerdocio disminuye, pues no se ve llevando el propósito por el cual el Eterno les dio, y entonces Israel cae en decadencia. ¿Qué les parece? Bienvenida María Elena, Lenita, que está entrando ahora sí con su cuenta. Estaba usando la cuenta de Desiderio, pero ya entró ahora sí con su nombre. Bienvenida Malena. Shalom y buenos días. Bueno, bienvenidos a los que se han integrado recientemente, que ya no les pude saludar a todos. Bienvenidos. Entonces, les estaba comentando, ¿verdad? Se acaba esa influencia de Yehoshua, de Josué, de Pinjas, Fines, y de pronto ya no hacen cada uno lo que les corresponde, y entonces se levanta una generación que no conoce al Eterno. Háganme el favor. Después de tener estas dos figuras prominentes, Yehoshua, ahora también ya vimos en el libro de Josué, ¿verdad? La vida de Josué, que él se despide y él dice, no sé cómo van a ser ustedes, yo en mi casa serviremos al Eterno. Ya estaba viendo decadencia. Dice por aquí Tony, en dónde se puede investigar de las tribus Menasés y Efraín, en especial de su descendencia hasta Yeshua, y si hay referencia de ello. Descendencia de Efraín, preguntan, y de Manasés. Todo está en el libro de los reyes y de las crónicas, ahí vienen los linajes. Ajá, ahí se habla de los patriarcas, ahí se habla de las familias. Ok, ahí hay más información. Entonces, bueno, viene en decadencia. ¿Quién de ustedes se puede identificar en sus familias como una de las familias del pueblo de Israel? Después de mucho tiempo, nuestras familias crecen con idolatría. Nosotros mismos, a lo mejor algunos, ¿verdad?, idólatras.
con cosas religiosas o místicas o de la nueva era, o simplemente ateísmo o política o deportes, ya saben, ¿verdad? El enajenamiento del mundo con los deportes. Acá en México, como el fútbol, ¿verdad? Este culto al balón azteca tiene amarrada a mucha gente. Ahí tienen los templos, ¿verdad? Que son los estadios, ahí tienen sus ídolos, que son los jugadores. Bueno, hablando solamente por un caso. Pero todas nuestras familias igual, ¿verdad? Así con idolatría, con algún tipo de desvío, vicios, yo que sé, cosas como todo, de todo un poco, ¿verdad? Como dice Miguel. Pero de pronto el Eterno empieza a llamar a las familias, ¿verdad? Y levanta a alguien de entre las familias y dice, tú me vas a servir. Y aquí no está hablando de el mejor, o del más grande, o del más inteligente, o lo que sea, no, simplemente del que el Eterno se agrada. Incluso a veces usa a los peores, ¿para qué? ¿O por qué? Porque han sido fortalecidos, vean, los que han caído hasta abajo, los que han sido menospreciados, los que han llevado lo oprobio de los demás, eso usa el Eterno. ¿Por qué? Porque ya han sido pasados por fuego, ¿verdad? Ya están listos para conocer al Creador y para sostenerse en humildad. Fíjense nada más. Y lo vemos en muchas partes, ¿verdad? E incluso los que a veces suelen ser ajenos a esos tomos. Y aquí vamos a ver con el primero, Otoniel. Otoniel, estábamos hablando de Otoniel, dice hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y ya vean Jueces capítulo 3, verso 10, y el Ruaj del Todopoderoso vino sobre él, y juzgó a Israel y salió a la batalla, y el Eterno entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Aquí está Otoniel, conquistó una ciudad llamada Debir de los sirios, reinó 40 años. Aquí están las citas desde donde está él. Y vean, aquí hay un hombre que ni siquiera se puede presumir como que si fuese un levita, un cohen, ¿verdad? Nada, simplemente un hijo de un ceneceo, cercano a, medio hermano de Caleb. Vean, ni siquiera un hermano familiar de Josué. Cualquiera puede decir, Josué, su hijo, o su sobrino, o un primo, o un hermano se hubiera levantado, ¿no? No, ni siquiera de Josué, aquel gran caudillo que inspiró a todo Israel. No, el Eterno se fija ahora en Otoniel, y él es un ejemplo a seguir, ¿verdad? Porque fue fiel, fue celoso, y pareció ser más celoso que los mismos Leviim, los mismos Kohanim, los ministros. Después de ese se levanta, ahora Otoniel significa fuerza de Elohim, Otoniel, la fuerza de Elohim. Después viene Ehud o Aot, en las versiones latinas se la traducen como Aot. Dice, mató a Eglón, rey de Moab, y venció a los moabitas. Cuando estudiamos el libro de los Jueces vimos todo el relato, ¿verdad?, de este hombre que se llega y se acerca a Eglón de una u otra forma, y él dice que era zurdo, llevaba un cuchillote y le dio, ¿verdad?, a Eglón, lo traspasó su cuerpo. Dice que se le salió todas las vísceras a este hombre, y entonces una guerra contra los moabitas y vencieron a los moabitas. Ehud, que significa unidad, viene de Ejat, de uno, significa unidad. Fíjense qué interesante. Otoniel, la fuerza de Elohim, y Ehud, que significa unidad. La fuerza de Elohim hace unidad. Si lo vemos, ¿verdad?, desde el primero al segundo. Interesante. ¿Qué pasa con Ehud? Ehud ve la prioridad, ¿verdad?, que es acabar con el enemigo, acabar con aquellos que el Eterno dijo, acábenlos. Él no se tienta el corazón, él no dice, ay, pobrecito, ¿verdad?, pues vamos a hacer negocios, vamos a ser los tributarios. ¿Se acuerdan el pecado de Saúl, verdad?, que Saúl no exterminó a Agag, y entonces, después viene esa represión del Eterno a través de Samuel. Vamos a ver más adelante. Ehud
sabe que tiene que acabar con los enemigos y finalmente pues lo hace. Después viene Samgar. Samgar dice mató a 600 filisteos con una quijada de buey. Samgar yo no encontré una definición de su nombre, aparece como término desconocido. Este está en en Jueces capítulo 3 verso 31, al final del capítulo 3. Dice: después de él Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una quijada de bueyes, vean, de burros. Y él también salvó a Israel. ¿Qué les parece? Ahora, ese tipo de hombres era una especie, ¿verdad?, de hombres raros, hombres y bueno, algunos le llaman hombres mitológicos con superpoderes. Y de hecho algunos suelen juzgar, ¿verdad?, mal, creyendo que es igual que los otros hombres de la mitología, ¿verdad?, antigua, babilonios, asirios, griegos. Ya saben que se sabe anteriormente, ¿verdad?, sobre este tipo de hombres. Los Giborim le llama la Torá, hombres de renombre, fuertes, los Giborim, descendientes de los Nefilim, de los caídos, que de pronto parecen como seres poderosos, como hombres poderosos, con fuerzas, ¿verdad?, sobrenaturales, e incluso con características sobrenaturales. Y suelen compararlos con estos hombres. ¿Se acuerdan? Igual David, Sansón, Gedeón. ¿Quiénes son estos hombres? Bueno, no hay otra cosa diferente, más lo que se dice en la escritura, que el Ruach HaElohim descendía sobre ellos. El soplo del Eterno, el viento del Eterno descendía sobre ellos, y por eso hacían todo esto. Ayer veíamos la vida de Jacob. ¿Qué pasa con Jacob? Jacob dice que viene y mueve la roca que movían entre muchos para que abrevaran las ovejas. Y él viene y la mueve sola, así. Y es que el Ruach de Elohim desciende sobre él, y por eso tiene esa capacidad. Estos hombres también, ¿verdad? Samgar dice que solamente con quijada de burros, dice, o de bueyes, depende de la traducción, acaba, dice, con 600 filisteos. Imagínense nada más. Yo no sé qué escena, ¿verdad? ¿Han visto esas películas? Esas películas tipo, ¿verdad? No sé, los 300 y cosas de ese tipo. Esos tipos de hombres así tremendos. Bueno, por un lado, en los pueblos paganos obviamente eran dirigidos por demonios. Y eso lo hemos visto en el libro de Daniel, por ejemplo. Cómo el Satán usaba el Eterno permitía, ¿verdad?, que usara estos imperios y usaba estos emperadores, gente tremenda, guerreros tremendos, ¿verdad?, que despedazaban a decenas y a cientos, pero eran movidos por entidades malignas. Y cuando el Eterno hace esto con sus siervos, era justamente para contrarrestar las fuerzas del enemigo. Era para contrarrestar las fuerzas del enemigo. Y pregunta aquí Teddy, ¿verdad? ¿Será porque el Ruach de Elohim estaba? Así es. Y para contrarrestar al enemigo y para demostrar que quien estaba con Israel era más fuerte. Como dice la escritura, ¿verdad? Quien está con nosotros es más fuerte que el que está con el mundo. Y aquí hay que aprender una cosa más. El Eterno nos saca del hoyo, nos saca de la basura, nos saca de lo más vil, nos fortalece, pone su presencia en nosotros para demostrarle al mundo que Él es más fuerte que el que está en el mundo, ¿verdad? Que el que opera en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Y nos usa para contrarrestar la iniquidad en el mundo, la iniquidad de nuestras familias. Por eso les dije, vamos a usar el ejemplo de ellos para nosotros. Ustedes que han sido levantados como jueces en sus hogares, y no estoy hablando de esos jueces que se la pasan criticando, juzgando o haciendo un mal. Acuérdense que Shoftim, juez, quiere decir instruir, gobernar a través de la palabra, dirigir, encaminar, ¿verdad? Instruir, guiar a través de la Torah, a través del Ruach, ¿ok?
Y exactamente, y no es con espada ni con ejército, ¿verdad? También como dice Areli, sino con el Ruach de Elohim. Y nosotros tenemos que aprender de estos hombres, que solo necesitamos que Él se mueva, que Él nos mueva, que Él nos guíe, no con fuerza ni con ejército, sino con su presencia a través de su luz, que es su Torah, a través del Mashiach, que es la luz, para poder nosotros guiar a los nuestros por ese camino de luz, y ser un buen ejemplo, y librar a los nuestros de sus enemigos. Vean, Samgar dice que mató a 600 filisteos. Los filisteos, descendientes de Kenán, era una descendencia perversa, contaminada, idólatra, linaje contaminado, y representaban justamente los enemigos de Israel, los enemigos de la santidad, no solamente de Israel, del Eterno, los enemigos de la santidad, los enemigos de la obediencia. Y nosotros podemos tener muchos enemigos a nuestro alrededor. ¿Cuáles son esos enemigos? Hoy día, ¿cuáles enemigos podríamos ver en nuestras familias? Ustedes traten de opinar. ¿Qué enemigos puede ver en nuestras familias, en nuestro hogar, en nuestros hijos? ¿Qué enemigos podemos tener cercanos a nuestros hijos? Qué interesante, ¿verdad? Vamos a ver las opiniones. Incredulidad, por ejemplo, ¿verdad? Religión, indiferencias, televisión, la televisión, efectivamente, la comodidad, ¿verdad? Que es el materialismo también, rebeldías, codicia, el internet cuando es mal usado, cuando se usa para cosas como la televisión, materialismo, vanidad, el fútbol, consumismo, educación racionalista, juegos electrónicos, adoctrinamiento teológico. Imagínense cuántos enemigos hay que tenemos que cuidar a los nuestros. Yo sé, la política también, ¿verdad? Información de más o información torcida, vanidad, éxito del mundo, ignorancia, ¿qué más? Música del mundo, ¿verdad? De ser sábelo todo, ¿qué más? Fíjense algo interesante, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, fíjense algo interesante. Siguen diciendo acá uniones laborales, ídolos musicales, soberanía, falta de humildad, todo lo mundano, en general la mentira, filosofías, humanismo, películas mundanas, Estados Unidos, dice Miguel, madinchismo, ¿verdad? Moralismo, lo que se dice ser educación. Bueno, podríamos sacar una lista infinita de todo lo que pueda amenazar la santidad de nuestras familias. Ahora, déjenme decirles algo, todo el sistema, dice la serie finalmente, ¿verdad? Nacionalismo, todo. Déjenme decirles algo. ¿A poco no se han visto ustedes, y estoy hablando sobre todo aquellos que sienten que han sido de pronto en este tema llamados como para hacer luz a sus familias primeramente, ¿a poco no se han visto como atacados por alguno de sus familiares que les diga a ustedes, ay, no, te pasas, ya estás exagerando en esto, no satanices todo? ¿Han escuchado eso que les dicen? Ya te estás exagerando, eres demasiado santurrón. ¿Han escuchado esto? ¿Verdad? De pronto así. Pero ¿qué piensan ustedes? Es que no puedes entender lo que yo estoy entendiendo, no puedes ver lo que yo estoy viendo, no puedes ver el peligro que yo estoy presenciando. Es que ¿a poco no tienen esa sensibilidad que el Eterno les ha puesto? Sí, ¿verdad? Se les llama fanáticos, les llaman exagerados, ya te pasaste, todo eso. Y es que esto es normal. ¿Por qué? Porque el Eterno no le da a todos la misma capacidad. Bendito Él que elige a alguien de nuestra familia para poder poner más santidad en Él, más discernimiento sobre las cosas, y nos puedan dar luz. Qué bueno por aquellos, por ustedes, por ellos, por los que dicen, mira, yo creo que esto el Eterno no le agrada, esto puede causarte un mal en tu vida, en tu espíritu, en tu corazón, y orar por ellos para que puedan ver, ¿verdad? La famosa respuesta, eso no es malo, ¿verdad? La famosa respuesta, ¿qué tanto es tantito?
ay, nada más un partido. Ay, qué tanto es un partido, mira, voy a ir y se va al templo, ¿verdad? Al templo del fútbol, a ver a los ídolos. Ay, qué tanto es tantito, ay, no me pasa nada. Ay, mira, es nada más un día. Mira, nada más es una vez, es un paseo, nada más es una fiesta. Nada... ¿Se acuerdan todo eso? Y ahí están las mamás encima, ¿verdad? De los hijos. No, hijo, no, hija. Mira, es que tú no ves, es que es la experiencia, es que mira, yo ya lo viví. Cuán importante esas mujeres que se levantan a juzgar a sus hijos y dicen, es que yo ya lo viví, ya lo sé. Hijo, escúchame. Error cuando el hijo dice, ay mamá, tú no sabes, no me conoces. Ay mamá, yo creo que ya estás viejita. Ay papá, es que ya tú eres del siglo pasado. Error, hijos. Los Benei Israel, los hijos de Israel, dejaron de escuchar a aquellos que el Eterno puso y se desviaron. Finalmente, cuando el Eterno levanta un juez, lo levantan con poder y dice, ¿van a escuchar o van a escuchar? Y hasta que se humilla, fíjense, no lleguemos a ese grado, ¿verdad? De que tenga el Eterno que humillarnos para entonces buscar la ayuda. ¿Qué les parece? Fíjense como dice aquí Guadalupe Sánchez, ¿verdad? Dice, estoy en mi casa encerrada, dice aquí en la clase, y mañanitas por todos lados. Todos dándole el culto, ¿verdad? A una señora que inventó o que le atribuyeron el Día de la Madre, hoy. Y además dándole culto a la diosa madre, ya saben, a la etcétera, etcétera, ¿verdad? Y bueno, algunos todavía no pueden entender esto, muchos dicen, ay, que tanto es tantito, no es tan malo, bueno, todo lo que sea, pero finalmente no es escritural. A la mamá se le honra todos los días, ¿verdad? Y así es, oramos para que todos lleguemos a un entendimiento. Bueno, seguimos. Estos hombres, finalmente el Eterno pone su presencia en ellos y actúan como jueces, como reyes, como libertadores, como guías, como ejemplo. Ahora, ¿qué es lo malo de esto? Ahora, hace unos días tuve una llamada de una persona en Estados Unidos que era parte también de un grupo que a lo mejor ustedes conocen, ¿verdad? De raíces hebreas y todo aquello. Y viendo el mismo vicio dentro de los grupos, ¿verdad? Que se suele caer en lo mismo dentro de cuatro paredes. Cuando hay liturgia, cuando hay tradición, cuando hay todo esto, religión, ya, se sale y dice, ya no quiero más de eso, no me interesa, no es por ahí. Y dice, creo que lo importante ahorita es los hijos, los niños. Y trae un proyecto fabuloso, sensacional, que yo se los dije hace como 15 días, estábamos orando por esto, y de pronto aparece esta persona, y de pronto ellos ya están encaminados a esto, y me llamó mucho la atención. Un proyecto educativo para niños desde Torah, para no olvidarnos de los chiquitos, ¿ok? Porque hay mucho material, pero es cristiano, teológico. Hay mucho material que es talmudista, judío, pero no hay algo equilibrado, ¿verdad? Donde se les enseñe Torah rectamente, instruido con Yeshua, entendiendo los conceptos hebreos y como todo lo que queremos hacer. Y estamos orando para incluir a algunos de ustedes para la elaboración de material para niños, didáctico, para enseñanza, porque la siguiente generación no la tenemos que olvidar. No importa si el Mashiach viene en pocos años, si ellos no crecen a ser adultos, no tenemos que dejar a nuestros pequeñitos. No hay que dejarlos en las teles, no hay que dejarlos en los videojuegos, no hay que dejarlos en los iPad y todas esas cosas, ¿verdad? Celulares y eso, en las pantallas. Hay que hacer lo más que podamos para que nuestros chiquitos conozcan ese camino. Pensemos que vamos a vivir una generación más, ¿verdad? Aunque no lo lleguemos a vivir, no sabemos, pero pensemos en que no vayamos a caer en lo mismo. Se levantó una generación después y no conocían al Eterno. No es que nunca habían escuchado, es que no lo conocían como era. Es que no llegaron a experimentarlo. Y hay que hacerlo, ¿verdad? Vean, por ejemplo, ¿verdad? El niño de 12 años, dice Guadalupe, dice Gabriela, hermano, dice, estoy haciendo una Biblia de buen tamaño para niños, en resumen.
Dice, pero no tan pobre como las Biblias cristianas para niños. Ese resumen, ok, ahí está. Qué bueno, bien, qué bueno que hay quien está haciendo eso. A nosotros familias nos han escrito, nos han dicho, hermanos, ¿cómo le puedo enseñar a mi hijo Torah? ¿Cómo le podemos seguir enseñando a nuestros chiquitos si no tenemos este material? Pero qué bueno, eso es algo que ahorita igual se los pongo aquí para que quien quiera participar. Esta persona que está en Estados Unidos están elaborando ya clases, están tratando de empezar, van a grabar. Me han pedido para que podamos hacer una página y podamos empezar a hacer material para niños bien enfocado. Porque como les digo, hay mucho cristiano, pero ya saben, mucha teología, Trinidad y todo eso. Hay mucho judío, pero también talmudista, tradiciones, ya saben, todo eso. Pero eso es importante. El juez que el Eterno llama aquí es porque el pueblo ya se había desviado, ya estaba en apostasía, ya estaban en el mundo, ¿verdad? En la televisión, metidos en los supermercados, ya estaban en la vida cómoda, en el materialismo, en el consumismo, haciendo una analogía, ¿verdad? El día de hoy. Y el juez se levanta a los Bené Israel, los hijos de Israel, les dicen, despierten, vamos, el Eterno los va a liberar a sus enemigos, les va a dar shalom, les va a dar paz, y el Eterno quiere gobernar sobre ustedes. Y a veces era necesario acabar con los filisteos, los enemigos de Israel, y aquí Samgar, como estamos viendo Samgar, se echa 600 filisteos, que eran un problema para Israel, y les da libertad. Bien, Ofelia, la oración tiene poder, no es con espada ni con ejército, y el Ruach va a hacer cosas grandes también con sus hijos, Ofe. Dele tiempo al Eterno y también usted siga orando. Sus hijos también son del Todopoderoso, Ofelia. Para todos los que tienen hijos, y yo creo que va a haber muchas familias, incluso los que escuchen la grabación, que ahorita dicen, es que ya no puedo con mi hijo. 10, 12 años, 15 años, y apenas estoy conociendo la Torah, yo quisiera que él estuviera tan entregado, y hay muchos filisteos afuera que lo están jalando, que lo tienen esclavizado, ¿verdad? Que lo tienen atormentado, que lo tienen distraído, que lo tienen enajenado. Bueno, ustedes están siendo levantados como jueces y el Eterno va a hacer su obra en su momento, no se preocupen, pongan en la mano del Todopoderoso a sus hijos, a sus hijas, a los menores, a los grandes, a los casados incluso. Pero el Eterno les está levantando como jueces también. Cada generación es lo mismo. ¿Okay? Estamos usando este libro de una forma comparativa, pero pasa lo mismo en cada generación. Y a veces no solamente hombres, también mujeres. Y aquí está el caso de Débora. Capítulo 4, Débora y Barak. Aquí tengo también en la lista Débora y Barak. De pronto una mujer que ni siquiera tiene que ir a un lugar, desde su lugar está juzgando a Israel. Fíjense nada más, una mujer con sabiduría, una mujer que tiene la davar. Débora también hace alusión a la davar. Débora significa avispa o abeja. Es una mujer que dice, basta, no hay hombres, busco al Eterno, me consagro. Y aquí está esa mujer, no se le conoce esposo. Hay algunos comentarios sobre que si eso no es Barak, o que si es alguien que se le habla ahí, ¿verdad? Lapidor, pero lapidor o lapidot no es un varón, es un lugar. Pero se levanta un hombre. La mujer de lapidot era un lugar en realidad. La mayoría de los comentarios dicen que no es un nombre de una persona, de un varón. Dicen que era un lugar. Es como decir la mujer de San Miguel de Allende, por decirlo, ¿no? Al caso de Araceli. La mujer de tal lugar. Porque no hay certeza de que sea un hombre o un nombre de un hombre. Y como termina en plural, se refiere a un lugar que refiere una pluralidad de algo. Entonces, a ciencia cierta no se le conoce realmente esposo, varón. Podría ser una mujer consagrada solamente al estudio. Pero bueno, tampoco se dice que fue levantada como juez. Dice que gobernaba en aquel tiempo Israel, vean. Y subían israelitas a consultar a ella, porque también hablaba palabra al Eterno. Qué interesante. Y sí, en esa versión dice así, esposa de.
Ajá, pero en el hebreo está hablando de la mujer de un lugar. Bueno, según la traducción, ¿verdad? Hay diferentes posturas. Como les digo, no hay certeza, puesto que Lapidot era un lugar. Bueno, independientemente de eso, el Eterno finalmente toma una mujer aquí y la usa para llamar a un hombre, a Barak. Un hombre que aparentemente se resistía. Barak como que estaba queriendo estar fuera de la jugada, como que no estaba persuadido, convencido de lo que estaba pasando. Pero era un hombre que había sido llamado por el Eterno y finalmente es confirmado con Débora. Y Débora llama a Barak. ¿Y qué hace Barak? Barak no se resiste, ¿verdad? Barak no dice no. Barak, incluso Débora le dice, el Eterno te llama, trae a tu ejército. Dice, pero incluso no vas a ser tú, ¿verdad? El que lleve la honra por este caso, va a ser una mujer. ¿Se acuerdan? Cuando luchan contra Sísara, y es Yael justamente la que acaba con la vida de Sísara. Y finalmente Barak y su ejército pues son usados para destruir también otra vez a enemigos de Israel. Todo para terminar con los enemigos de Israel. ¿Qué más enemigos hay en nuestras familias? Si somos llamados a instruir a nuestras familias, a nuestros hijos, esposas o esposas a los esposos también. Llama mucho la atención, sobre todo en esta última generación, ¿verdad? Que se levantan muchas mujeres, mayormente que hombres. Los hombres lamentablemente, y sobre todo en nuestro país, en México, es muy triste, han sido arrastrados, ¿verdad?, a la esclavitud en el trabajo. Y no quiere decir que aunque sea esclavizante, no sean espirituales. Siempre hay un tiempo para todo. No es pretexto, ¿verdad?, una jornada laboral muy larga y muy difícil para olvidarse de la espiritualidad. Aún así se puede hacer. Pero eso, el cansancio, los vicios, los amigos, los deportes afuera, lo hacen indiferente. Y entonces el Eterno tiene que llamar mujeres, sacar mujeres, las mamás. Y hoy día muchas mujeres están siendo usadas por el Eterno para motivar a sus esposos, ¿verdad? Para darles un ejemplo. Háganlo bien, háganlo dignas, son llamadas a esto grande. En mi familia eso ocurrió. Mi mamá fue la que fue llamada a eso en mi casa, y mi papá fue indiferente. Mi papá tomó su camino, pero mi mamá no se resistió y pues nos dio un buen ejemplo, ¿verdad?, a seguir. Hoy día siguen mujeres igual, ¿verdad? Así es, hay una crisis de liderazgo, dice por acá Ofelia, ¿verdad?, de los varones. Pero qué bueno que el Eterno no hace excepción de personas, como dice Shaul, ¿verdad? Él no hace excepción de personas, él ve almas. Y él no importa si es mujer, él llama a la mujer y hace su voluntad. El Padre hace su voluntad. Entonces, pero eso también es un ejemplo para que el hombre pueda despertar, ¿verdad? Y puede decir, tengo que ocupar mi lugar. Tengo que ocupar mi lugar. No importa si trabajo, si tengo actividades, no importa. Tienes un momento. Sea muy de mañana, sea de tarde, sea un día. En Shabbat es el mejor momento. Pero, varones, aquí están esos jueces. El Eterno está llamando. Y si no, finalmente va a tomar mujeres. Si no, va a tomar mujeres. Él lo va a hacer. El Eterno no le interesa. Él no hace excepción de personas. Pero, obviamente, el varón está llamado a ser cabeza en su hogar, en su familia. Después de Barak, bueno, ya saben, ahí viene el cántico de Débora y Barak, ¿verdad? Ese gran triunfo que el Eterno les da. ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué pasaba? Fíjense, ¿qué pasaba cuando los jueces cumplían su labor? Bueno, eran reconocidos, gobernaban. Aquí están ellos, ¿verdad?, gobernando. Mueren. ¿Y qué pasa con el pueblo? Otra vez se desvía. Otra vez se desvía. Hoy tenemos la gran dicha del Padre, que no puede volver a ocurrir todo esto cuando no solamente instruimos a nuestros hijos o a los nuestros, sino además los llevamos a la comunión con el Padre. Hoy no somos llamados solamente a juzgar, a instruir, sino a ser conciliadores.
De hecho, eso dice Shaul, ¿verdad? Que somos llamados todos Kohanim, ministros. Bueno, sacerdotes, dice la traducción latina. Kohanim, ministros, ¿para qué? Dice, para conciliar a los demás. Y no tenemos que estar atrás de los demás, sino llega un momento en donde son conciliados los demás, y entonces la presencia divina viene y ya no hay oportunidad de que los nuestros se desvíen. ¿Verdad? Por eso entendemos ese texto: instruye al niño en el camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hoy día con más razón, ¿verdad? Haz que los nuestros, los suyos, conozcan al Creador, haya una reconciliación a través del Cordero, que es Yeshua, y haya esa comunión, y así no se va a apartar del camino. Pero hacerlo, ¿verdad?, en el momento indicado que el Eterno lo pide. Una cosa que hay que aprender aquí también, hemos hablado mucho de esto, es no hacer con nuestras propias fuerzas, no levantarnos como jueces cuando nosotros querramos, porque nosotros nos imaginamos, por nuestras fuerzas, o porque nosotros queremos simplemente por quererlo, porque entonces lo que vamos a causar es un mal testimonio, forzar a alguien, molestar a alguien, no, ¿verdad? Sino hay que hacerlo cuando el Eterno nos haya preparado, nos haya sacado ya del hoyo, nos haya sacado también la viga que está en nuestro ojo, porque eso Yeshua dice: no juzguéis para no ser juzgados, mas juzgad rectamente, ¿verdad? Dice, saca primero tu viga y después le ayudas a sacar la paja a tu hermano. Eso es algo bien importante. Yeshua no prohíbe juzgar del todo, prohíbe hacer mal juicio, un juicio incorrecto. Pero cuando ya te juzgaste tú y ya has sacado lo malo en tu vida, entonces sí puedes ayudarle a tu prójimo, ¿verdad?, a sacar la paja. Y bueno, después el pueblo dice que cae otra vez, vienen, ¿verdad?, 40 años, juzgan Débora y Barak y tienen shalom. Después de ellos viene otra vez, vean capítulo 6 del libro de los jueces: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Eterno, y el Eterno los entregó en mano de los madianitas por 7 años. Y aquí es donde aparece la familia de Joás, Abieserita, en Ofra, y con Gedeón, ¿verdad? Dice su hijo Gedeón, o Gidón en hebreo, que significa talador, Gidón, que es talador como un talador de árboles. Estamos en Jueces capítulo 6. Y aquí viene otro juez de Israel. Viene este hombre, era un campesino ni más ni menos, y dice que estaba sacudiendo el trigo, y estaba sacudiéndolo para esconderlo de los madianitas. Este es un hombre campesino que tiene una fuerza tremenda dentro de sí, tremenda, ¿verdad? Que aunque es un campesino por ahí, ¿verdad?, israelita, el Eterno lo conoce y lo llama. Y aunque Gedeón, fíjense nada más, estaban en una época tan difícil, que él incluso duda, ¿verdad?, de que el Eterno pueda otra vez sacar a Israel de esa condición. Y pues ya ven, reconocen o recuerdan esa parte de la vida de Gedeón, ¿verdad? Le pide pruebas al Eterno una y otra vez para confirmar, y él lo entiende, se lo confirma el Eterno, y lo primero que hace, va y destruye a los dioses que tenían ahí cerca, ¿verdad?, en la comunidad donde él vivía, va y los destruye. Y entonces lo acusan, vienen los vecinos y lo acusan con su padre. Y entonces su padre también entiende, ¿verdad?, el razonamiento, y dice: bueno, si es Baal el ofendido, pues que se defienda él, ¿verdad? Dice Araceli: como me gusta cuando destruye el ídolo, dice, ¿va? Aquí dan ganas de hacerlo. Pues cuando tengan tantas ganas, háganlo. Entonces destruye el ídolo, lo acusan. Su papá dice: pues a ver, si es Baal, pues defiendas él solo, porque tienen que defender a los hombres.
y a partir de ahí se le llama Iru-Baal, ¿verdad? Iru-Baal, que dice porque tuvo contienda, ¿verdad? Porque se peleó con el ídolo Baal. Pero dice que los madianitas y los amalecitas se juntaron, ¿verdad? Y acamparon en el valle de Jezreel. Ayer vimos el mapa donde estaba Jezreel también. Y pues bueno, aquí viene el desafío, pero vean lo que dice el 36, estoy en el capítulo 6, 36, y Gedeón dijo a Elohim: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Aquí todavía quiere confirmar, y le pide una señal al Eterno, y entonces se la da, ¿verdad? Y en el capítulo 7 finalmente derrota a los madianitas. Dice, aquí viene el capítulo 7, viene el famoso texto en donde lleva un gran ejército, ¿se acuerdan? Y todavía el Eterno le dice: no, disminúyelo, ¿verdad? Y empieza a probarlos, empieza a elegir realmente quiénes los que eran necesarios. Y vienen esos famosos 300. Algunos creen, escuché por ahí un comentario hace tiempo, en donde se cree que de aquí viene una de las películas esas, ¿verdad? Una asociación de este guerrero, ¿cómo se llama? Griego, bueno, de esa película, de él y sus 300. Qué interesante, el Eterno lo lleva a elegir solamente 300 hombres, ¿verdad? 300 hombres, y con ellos acaban con los madianitas, los leónidas, ¿verdad? Ponen por acá. Bien, entonces viene la liberación finalmente. Ok, están poniendo por aquí qué significa Jezreel. Jezreel en hebreo es Yisrael, y significa Elohim siembra. Elohim siembra. Ok, para quien preguntó por acá el significado. Vamos a ver más adelante. Y en el capítulo 8 captura a los reyes de Madián. Y pues finalmente Gedeón hace un gran trabajo, hace una gran obra. El Eterno lo llama a hacer esto, a liberar a Israel, pelea con ejércitos, y él vence, ¿verdad? Él toma esposas, él tiene un montón de hijos, él llega a tener 72 hijos. Bueno, 70 se le cuentan acá, pero son los que mueren. Uno escapa, y uno es hijo de una de sus concubinas, de sus siervas. Ahorita vamos a ver este hecho también tremendo, ¿verdad? Terrible, que pasó con la vida de Gedeón. No sé qué pasó aquí con lo que él pensaba hacia el futuro. Él dice que también hizo un efod. Vean en el verso 27 del capítulo 28, después de la derrota de los madianitas. Dice: Gedeón hizo de ellos un efod. Él tomó el botín, ¿verdad?, de los madianitas, el oro. Dice: hizo un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Un efod. Este hombre no sé qué pensó con este asunto, ¿verdad? Toma el efod, era el pectoral, era lo que se le llama el pectoral, era las piedras que se colgaban en el pecho el ministro, el Cohen Hagadol, el sacerdote. Ajá. Era donde estaban las piedras que representaban a Israel, y se ponían los sacerdotes, los ministros. Capítulo 8, verso 27. Ese es el texto. Y entonces
él crea esto como un símbolo de toda la conquista, de cómo él llegó, es decir, él derrota a los madianitas, toma de su oro y entonces él hace el efod. Era, no sé cómo lo ven ustedes, porque eso trajo consecuencias graves, trajo pecado, trajo después, verdad, maldad en la siguiente generación, en sus hijos, en los siguientes años. Pero esto no estaba permitido, él no estaba permitido que hiciera esto. Esto no solamente había un efod, y los tenían los Leviim en Shiloh. Era el lugar en donde estaba el Cohen Hagadol, el que ministraba, el que recibía también el encargo de las tribus. Pero él como que tiene esta tendencia un poquito desatinada, pienso yo, crea este efod y es tropiezo para Israel. Ahora, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esto? Y aquí hay que poner mucha atención. Nosotros, en nuestras familias, o ustedes, todos los que somos llamados a hacer luz, tenemos que ser un buen ejemplo, ya vimos de esto, ¿verdad? Tenemos que llegar a ser dignos, tenemos que hacer las cosas como deben de ser. Tenemos que dirigir a los nuestros hacia aquel que es el que es único, el que salva. Lo que hace aquí Gedeón se convirtió en un tropiezo para Israel y se prostituyó Israel. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo, de lo que proponemos a los nuestros. No vayamos a hacer que los nuestros, los que nos siguen, los que nos ven, los que nos escuchan, y me pongo como primer lugar, de desviar la atención de los que van a ser instruidos, ¿verdad?, hacia otro lugar que no sea el Creador y que no sea el Mashiach, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy día se suele caer en eso, guiar al rebaño a la tradición, a una filosofía, sobre todo cuando hablamos de raíces hebreas, ¿verdad?, a la Kabbalah. Se suele dirigir al rebaño hacia la tradición, a la liturgia, a lo que como que si fuera el medio o como si fuera lo principal. No, eso es lo que hizo Gedeón. Cuando crea este efod, les da un medio de desviación y de prostituirse, y eso es algo que hay que cuidarnos. Siempre el mensaje que estamos, y también ustedes cuando lo den a sus familias, a los suyos, a los que les siguen, a los que les escuchan, dirigirlos hacia el Eterno Todopoderoso. Eso es lo que dijo Yeshua. El propósito es que te conozcan a ti, oh Padre, y al que has enviado, a tu Hijo. Siempre dirigirlos hacia ellos. Después de acabar con los enemigos, después de purificarlos, después de limpiarlos, después de instruirlos, después de todo eso, dirígelos hacia allá, al Padre en los cielos, al Todopoderoso, al Creador, y a aquel que Él ha enviado, que es su Hijo, que es el Corbán, que es el camino, que es el medio, que es la vida, ¿verdad? Para no ser piedra de tropiezo y para que después esas ovejas no estén prostituyéndose con cosas como ponen aquí, tradición, ¿verdad?, que los sabios, que la cábala, que el sionismo, que no sé qué, la liturgia, ¿verdad?, las prácticas, la tradición, nada de eso. Que Bené Israel no se vayan hacia allá, que tomen el camino correcto, porque tal parece que Gedeón aquí nos enseña a tener cuidado de no desviar, y a que de esa descendencia no se maten entre ellos tampoco, porque en este caso, hablando de sus hijos, hijos de ellos, empieza a haber enemistad. Empieza a haber enemistad. Él tiene, dice que 70 hijos, y tiene un hijo con una sierva, ¿verdad?, con una concubina, y ese hijo con la concubina se levanta, ¿verdad?, los engaña a sus medios hermanos y los asesina a todos, uno por uno, los asesina. Solamente escapa uno después, ¿verdad?, escapa uno, que es Jotam. Y este hijo de la concubina se hace llamar a sí mismo Abimelech, y él se quiere levantar como rey, él quiere usurpar, él quiere ponerse como juez después de Gedeón, y esto aparece en el capítulo 9 del libro de los Jueces. Abimelech se levanta como rey y quiere reinar, y reina finalmente 3 años con mentiras, con asesinatos, con todo esto. Pero después aparece Jotam, el hijo que le sobrevive a Gedeón, y
y finalmente él les hace justicia al pueblo de Israel, sobre todo los que fueron librados de la mano de sus enemigos por mano de Gedeón, con la ayuda del Eterno. Y finalmente viene una profecía, vean, una profecía de Jotam. Dice en el capítulo 9, verso 21, y escapó Jotam y huyó y se fue a Beer, y ahí se estuvo por miedo de Abimelech su hermano. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Elohim un mal ruaj entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los hijos de Siquem se levantaron contra Abimelech, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Gedeón, Yerubbaal, y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Este hombre que se levanta como juez no lo mandó el Eterno, es un asesino, es un usurpador, pero finalmente viene un juicio del Eterno y lo juzga a él. Bueno, después de esos, y aquí, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Tener cuidado de a quién se confiere las ovejas, los discípulos de Yeshua, aquellos sobre quienes ustedes están, para no desviarlos, porque si se desvían, dice, se pervierten, ¿verdad? Dice que se prostituyeron tras el efod, y esto que causa después divisiones, ¿qué se sigue? ¿Qué se cree? ¿Hacia dónde se va? Divisiones, pasa mucho hoy día, y después de ellos, muerte entre sí. A lo mejor no derramamiento de sangre hoy día, ¿verdad? Pero sí hay mucho caos en ese sentido. Y se levanta alguien mentiroso, alguien engañoso, que ese es otro problema, ¿verdad? Después de ese caos de confusión, después de prostituirse tras el efod, se levanta alguien engañoso, alguien usurpando el trono, y quiere guiar al rebaño, y no es otra cosa que un engaño. Bueno, Gedeón nos ayuda a saber dirigir bien esa instrucción, esa guía, ese juicio, y dirigirlo solamente al Creador. Ahorita estoy usando dos, de pronto la Biblia textual, y de pronto estoy usando también la Reina Valera. Es que estoy tomando algunas notas también de lo que dijimos en el libro de los Jueces. Capítulo 10, después de Abimelech, dice, se levantó para librar a Israel Tola, ben Púa, hijo de Púa. Aquí viene Tola y Jair, en el capítulo 10, verso 1 al 5, vienen estos dos hombres, que no se habla mucho de ellos. Voy a poner otra vez el gráfico, aquí está. Tola juzgó durante 23 años y Jair durante 22 años. ¿Ok? De estos no se habla mucho, simplemente dice que juzgaron a Israel. No se habla más. ¿Qué podríamos decir de estos? Igual que los demás, siempre tiene que haber alguien que tome la estafeta, ¿verdad? También. Siempre tiene que haber, nunca va a faltar alguien que el Eterno use. Y siempre el Eterno va a usar para uno u otro motivo a alguien más para cumplir sus propósitos. Y después de Jair y Tola viene uno más, que es el número 8, que es Jefté. Jefté es este hombre indigno para su familia, indigno para todo Israel, un hijo de una familia, de un hombre distinguido con su familia, pero con una ramera, con una mujer prostituta, dice la escritura, ¿verdad? Y es un hombre pues desterrado, ¿verdad? Ok, ahí hablan sobre Yair, sí hablan de sus hijos también, ahí ustedes verán los hijos que tuvieron ellos también, de Tola y de Yair. Tola, por cierto, significa gusano, es un gusano voraz, alguien que devora. Y Yair significa iluminador, el que ilumina. Después, entonces viene Jefté, este hombre que es expulsado de su casa, de sus medios hermanos,
no es reconocido como de la familia. Bueno, tal parece que lo excluyen, pero después el Eterno lo llama a él, sus hermanos lo vuelven a traer de regreso, lo ven que se ha fortalecido, que es un hombre reconocido por el Eterno, y finalmente él es nombrado como caudillo de Israel. Él es usado para librar a Israel de sus enemigos, de los amonitas en este caso, y pues cumple también este papel, ¿verdad?, de juzgar a Israel. Aquí viene también el famoso caso de su hija, ¿verdad?, de la hija de Jefté, que es entregada por un voto. El Eterno dice que la entrega en holocausto, eso dice el texto. Quien quiera saber más un poco sobre la vida de Jefté, bueno, de la hija de Jefté, también está el comentario de las mujeres de la Biblia sobre lo que se habla de ella respecto a Jefté en el lado femenino de la Biblia. Bueno, Jefté finalmente cumple también su promesa, y el Eterno le da también este triunfo sobre sus enemigos. Después de Jefté viene Ibzán, que significa espléndido. Después Elón o Eilón, que significa fuerte. Y después Abdón, que significa siervo. Siervo. Dice en el capítulo 12 de Jueces, del verso 8 al 15, vamos a ver estos tres. Después de él juzgó Israel a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos, otros 30 y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Murió Ibzán y fue sepultado en Betlehem. Después de él juzgó a Israel Elón, el Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años, y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Gilel, Piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años, y murió Abdón, hijo de Gilel, Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Bueno, aquí están Ibzán, Elón y Abdón. Dice por acá Francisco Julián, si con gusto vamos a estar compartiendo. Ok. Una pregunta: ¿se sabe cuál es la montaña de Efraín? La montaña de Efraín, yo creo que se refiere a la ciudad de Efraín, a los pueblos, siempre se refiere a eso. Dice Pedro Amador: yo tuve una crisis con lo de la hija de Jefté. Dice Jessica Araceli: ¿me puede compartir los datos del grupo? Ok, ahí está, ahorita van a dar los datos del grupo. Y bueno, finalmente después de estos jueces aparece la vida de Shimshón, Sansón, que significa luz del sol. Luz del sol, uno de los jueces más famosos y de los personajes de la escritura también predominantes por su fama, por pues bueno, su fuerza, la ocasión, ¿verdad?, con la Filistea, Timnat, la ocasión también con Dalila y otras mujeres, la prostituta con la que él se acuesta, o sea, una cosa interesante, rara, cosas extrañas en la vida de Sansón. De entrada, ¿verdad?, Manoa, su padre y su esposa de Manoa, una mujer estéril, una mujer que no puede tener hijos, caso que ocurre con muchas israelitas, y que el Eterno les concede tener un hijo, ¿verdad? Era de ojo alegre, dice Guadalupe. ¿Sí? Vamos a ver el capítulo 13, vean lo que dice. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno, y el Eterno los entregó en mano de los Filistim por 40 años. Imagínense, 40 años oprimidos por una nación extranjera, los Filistim, los filisteos. Y dice: y había un hombre en Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y esta mujer, vean, a esta mujer apareció el Malaj del Eterno,
Y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazir. Nazir. Acuérdense el voto del nazir, el libro de Números. Dice: a Elohim desde su nacimiento será nazir, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Elohim vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un malach de Elohim, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y bueno, acuérdense el relato también. Manoa queda intrigado, Manoa quiere saber esto, y dice que oró Manoa al Eterno, ¿verdad? Y le dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Elohim que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que vamos a hacer con el niño que ha de nacer. Y Elohim oyó la voz de Manoa, y el ángel de Elohim volvió otra vez. Ahora vean, por cierto, ayer que estaban citando, yo no sé si ya les pasaron el enlace de la clase de Yo soy el que soy, o Yo soy el que soy. Ahí hablamos también de este texto, ¿verdad?, de Manoa, porque dice que se le aparece el malach a Elohim, el ángel de Elohim, el mensajero del Eterno, y a Manoa se le presenta como el Eterno. Ese es de los textos que usamos para ver la perspectiva hebrea, ¿verdad? Que la perspectiva hebrea no muestra otra cosa que el Eterno se manifiesta a través de su Hijo, para poder manifestarse a la humanidad. Él no puede aparecer a la humanidad así, no puede aparecerse a la humanidad así, porque todo se quema, todo se destruye, nadie puede soportar su presencia de esa forma, que Él se manifieste así. Entonces Él se aparece a través de Yeshua y del ángel de su faz, del mensajero del pacto, del ángel del pacto. Y Manoa incluso le pregunta su nombre y le dice: ¿cómo te llamas?, ¿verdad? Dice en el verso 18, 13 y 18. Y él le dice: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Mi nombre, que es destacado. No sé cómo vienen sus versiones en el 13 y 18. Pero se le aparece y también le dice, vean, vamos a seguir leyendo, verso 9, 13, 9. Dice: el ángel de Elohim volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle y descendió, diciéndole: mira que se ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino el varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy, ¿verdad? Ahí está, diciendo: aquí estoy, soy yo el mismo. Y pues bueno, ahí aparece también y se le habla, ¿verdad? Bien, dicen por acá. Ok, bien, dice, y bueno, dice en el 16: el ángel eterno respondió a Manoa. Están hablando, ¿verdad?, conversando sobre este asunto, sobre Sansón. Le pregunta el nombre, no se lo quiere decir. Vean: ¿por qué te voy a decir mi nombre, que es admirable? Pero sigue hablando con el ángel del Eterno. Dice en el 21: y el ángel del Eterno no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel del Eterno. Y dijo Manoa a su mujer, vean lo que dice el 22. Y dijo Manoa a su mujer, 13:22 de Jueces: ciertamente moriremos, porque a Elohim hemos visto. ¿Qué les parece? A Elohim hemos visto. Ellos no entendían, ¿verdad?, que era la manifestación del Todopoderoso, que nadie le puede ver, por eso no murieron. Nadie le puede ver, sino que era la manifestación, era la faz de Elohim, que era el Mashiach finalmente. Bueno, sigue diciendo, preguntan por acá por el 40. El 40 tiene que ver con una prueba. Y dice, y su mujer le respondió: sí. Dice: si el Eterno nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto, la ofrenda, ni los que hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso nombre Sansón, Shimshon en hebreo, luz del sol. Y el niño creció y el Eterno lo bendijo, y el Ruach del Eterno, dice, comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y
Estaol. ¿Qué les parece? Ahora, llama mucho la atención, ¿verdad? Cómo se manifiesta el Ruach del Eterno en él. Y no solamente en él, en muchos hombres. Cuando vimos el estudio del libro de los jueces con un poquito más detalle, dice que descendía el Ruach de Elohim sobre él y hacía cosas tremendas. Pero él vivía en parte un poquito con cierta indiferencia, ¿verdad? Con cierta rebeldía. De hecho, en el capítulo 14 dice que le pidió a sus padres una mujer filistea, Timnat. Dice, yo he visto a Timnat, dice, ¿verdad? Os ruego que la toméis para mí como mujer. Entonces, dice su padre, le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Ahora vean lo que dice en el 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía del Eterno. Vean, venía del Eterno, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. ¿Qué les parece? El Eterno permite esto, era una forma de acercarse, a los filisteos, empezarle a causar problemas, ¿verdad? No estaba viviendo en la carne, pregunta Alexander, ¿se puede estar en el Ruach y vivir en la carne? No estaba viviendo en la carne, simplemente el Eterno usa esta parte del ser humano y pone gusto en sus ojos de una filistea, Timnat, y dice, ella me gusta, la quiero para esposa, tómenla para mí. Ok, es lo que hablábamos el día de ayer, ¿verdad? Con lo de Jacob. ¿Se acuerdan con lo de Jacob? Jacob vivía en la carne porque tuvo 4 esposas. Si alguien no ha estudiado, no ha conocido la historia de Jacob y dice, Jacob tuvo 4 esposas. Si alguien no conoce la historia, ¿qué pensaría? Ay, ese señor como que pues, le gustaban las mujeres. Como que ese señor, ¿verdad? 4 esposas, imagínense. Pero cuando ya conocen la historia, dicen, bueno, él no vivía en la carne, él amaba a una, él quería una esposa, y el Eterno permitió, las demás ya saben por las circunstancias que hablamos ayer. En el caso de Sansón, no, el Eterno estaba dirigiendo su vida y estaba dirigiendo la ocasión, porque iba a llegar en contra de los filisteos. Ajá. Porque ahí lo dice en el 4, ¿verdad? Ni siquiera sus padres sabían que esto venía del Eterno, porque estaba buscando ocasión. Uh-huh. Bueno, esto para poder entender, porque sí, ciertamente a veces, ay, esto está como que muy raro. Ahora vean por ejemplo el verso 5, ahora vean el 5. Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Un león joven, en su juventud, fuerte. Y vean lo que dice en el 6, y el Ruach del Eterno vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni su padre ni su madre lo que había hecho. Ahora vean esto. O sea, el Ruach del Eterno viene sobre él. Bueno, yo no sé, incluso un cabrito está medio duro, ¿verdad? Medio tieso, pero bueno, hace una comparación. Yo creo que aquí diría como un gato, ¿verdad? Que lo agarre y lo despedaza. Y también tiene profecía, obviamente. Bueno, algunos comentaristas hablan, ¿verdad?, sobre el león, sobre Dan, la miel, el león Judá, la miel, la dulzura de la Torah, bueno, un montón de cosas ahí en los Midrashim. Algunas medias raras, otras interesantes, pero bueno. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues de pronto esto, bueno, aquí viene el Ruach del Eterno y agarra al león y lo despedaza como un cabrito, dice. Sus padres no se dieron cuenta, pero ya estaba dando muestras de cómo iba a actuar el Eterno en él. A través de su fuerza, así iba a destruir a sus enemigos. Y pues bueno, después viene el famoso acertijo, ¿verdad?, del león, de la miel y todo ese asunto, lo que se habla en los Midrashim de Judá y la miel, la dulzura de la Torah, todas esas cosas. En algún momento las hablamos por ahí en algunas clases pasadas. Finalmente, en el capítulo 5 dice que derrota a los Filistim, ¿verdad? Derrota a los Filistim.
Y también dice que mató a 1000 hombres. Bueno, aquí tenemos, dice, mató a 1000 filisteos con una quijada de un burro. Y así quita también el oprobio de Israel de los Filistim en Lehi, la ciudad filistea. Eso finalmente el Eterno lo lleva hacia allá, ¿verdad? Con esta mujer, y ocurre todo esto. En el capítulo 16, bueno, también viene este caso raro, ¿verdad? Dice, fue Sansón a Gaza y vio ahí una mujer ramera y se llegó a ella, y fue dicho a los Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche la puerta de la ciudad. Vean, el Eterno también lo lleva hacia allá, lo lleva hacia esa ciudad. Los de Gaza se dan cuenta y se estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Y vean qué es lo que hace este hombre. Dice, a la medianoche se despertó, se levanta, tomó las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos. Hágame favor, así, ¿verdad? Como si fueran unas ramitas, las arranca y se las lleva cargando. Y se las echó al hombro y se fue y las subió en la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Una burla para los de Gaza. Imagínense nada más. Así como que miren lo que voy a hacer. Me querían matar al amanecer. Me da risa. Una cosa extraña, ¿verdad? Así como que una especie de burla a esa ciudad, a los fuertes de esa ciudad. Finalmente en el capítulo 16 viene lo que más se le juzga también a Shimshon, ¿verdad? El pecado que entra por sus ojos, una vez más. Y aquí viene Dalila, que finalmente deja de ver y percibir espiritualmente. También es una forma, como lo vimos en la vida de Isaac, que va perdiendo la vista, ¿verdad? Bueno, esta mujer viene y lo seduce, lo va engañando, finalmente le dice lo que significaba su consagración en su pelo, no solamente su pelo, su vello. El que tenía voto de Nazir no se cortaba nada de vello, dejaba su vello crecer tal cual. Esa era su consagración, vello y barba, obviamente, bigote. Y pues bueno, viene este famoso caso, ¿verdad? Todos conocemos esta situación de Sansón. Finalmente el Eterno lo orilla a este asunto y finalmente el Eterno cumple su propósito, porque aún con todo eso el Eterno tiene misericordia de Sansón, y aún estando con sus enemigos, sin ojos, sin consagración, apenas le crece un poco el pelo, él ora, ¿verdad? Y vamos, ya sabemos la historia, no la vamos a leer toda. Vamos a leer la parte en donde ocurre esto, en el capítulo 16, verso 23 en adelante. Dice, entonces los principales de los Filistim se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestros enemigos, al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. ¿Será que un momento nosotros nos puede abandonar el Eterno por causa de alguna cosa que finalmente, aunque el Eterno lo permite, Él tiene control de todo, pero lleguemos de pronto a vernos débiles? ¿Han sentido que de pronto están débiles? Tiene que haber algo. Sansón nos enseña, ¿verdad?, a que tenemos que concentrarnos de veras en aquello que el Eterno nos está llamando. Sansón creció, y desde que estaba en el vientre, ¿verdad?, su madre lo consagró. Él nació y creció consagrado, pero parece que no puso atención en sus padres. Hijos, obedeced a vuestros padres. Ahí está el consejo, ¿verdad?, en el Brit Hadashah. Hijos, obedeced a vuestros... Obviamente los padres que están también dirigidos por la Escritura, ¿verdad?, que el Ruach les está guiando. No, estoy hablando en general.
aunque finalmente el Eterno usa a los padres también para reprender a los otros hijos. Pero aunque el Eterno permite esto y usa todo esto para finalmente llevarlo al templo de Dagón, de los Filistim, y destruirlos ahí a todos, él muere también ahí. Él acaba en una situación difícil, él cae en una situación vergonzosa, ¿verdad? Sin ojos, le arrancan sus ojos. Ahora sí que persuadido y atontado por esta mujer también, y en ridículo, ¿verdad? Como un juguete, vean, dice aquí. Lo llamaron para hacer diversión de los filisteos. Lo tomaron como un juguete, sirvió como un juguete, imagínense nada más. Dice la escritura que el Satán anda como león rugiente, buscando ver a quién devorar. Nosotros estamos llamados a permanecer. Hay que tener cuidado con todo lo que nos rodea. Y si somos llamados a ser jueces en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en donde estamos, a tener cuidado con esos detallitos, ¿verdad? Porque en el momento que menos nos damos cuenta puede ocurrir, y a cualquiera le puede ocurrir. Finalmente, Shimshon llega a ser un juguete de sus enemigos, lo ven en debilidad, pero él todavía tiene esperanza, aun cuando estemos en esta condición, y aun cuando estemos reprobados por los demás, y finalmente cuando el Eterno permita esto por causa de una iniquidad nuestra, nunca tenemos que olvidar, ¿verdad? Nunca renunciar. Vean lo que dice en el 26, dice en el 25 que lo ataron en las columnas. Dice el 26, entonces Shimshon dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los Filistim estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Vean, 3,000 hombres, en la parte de arriba, hombres y mujeres, y abajo de los principales. Entonces clamó Sansón al Eterno y dijo, Adón, Eterno, acuérdate ahora de mí. Fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Elohim, para que de una vez tome venganza de los Filistim por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Shimshon, muera yo con los Filistim. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de que los que había matado durante toda su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. ¿Qué les parece? Final trágico, tremendo, ya no pudo más gobernar. El Eterno tuvo misericordia finalmente de él, tuvo bondad en ese momento, con sus errores y todo, ¿verdad? No quiere decir que corramos con la misma dicha, porque el Satán, cuando quiere despedazar, despedaza, e incluso tiene autorización cuando el Eterno se la da. Yeshua mismo lo dijo, ¿verdad? Sobre sus shliachim, sobre sus emisarios, sobre sus talmidim, discípulos. Dijo, he aquí Satán nos ha pedido para zarandearos. Imagínense que Mashiach les revele, cuidado porque Satán os ha pedido para zarandear, que nos revele. Y cuando escuchemos esto, vamos a poner atención en cada paso que damos. ¿Por qué? Porque si entramos en este remolino, finalmente el Eterno al final va a tener bondad, ¿verdad? Y nos va a sacar, pero aquí lo importante es permanecer. Por eso también Yeshua, cuando oró, dijo, líbranos del maligno, cuando hace la famosa oración modelo. Y líbranos del maligno, porque tuyo es el poder, ¿verdad?
Y eso es lo que hay que hacer. Estar pidiendo siempre que nos libre del maligno, porque el maligno pide autorización. Y el maligno conoce esa área, sobre todo esto, ¿verdad? Al final de todo esto, de todos los jueces y sobre todo de este último que es Sansón, él también conoce, el maligno conoce cada área de nuestra vida y él sabe cuál es la debilidad de cada uno. Llámese el nombre que sea. Pónganle desde una afición, pónganle desde una inclinación, un pecadito, un pecadote, un lo que sea, él conoce eso. Y ténganlo por seguro que cuando el Satán dice, ¿me das permiso? Cuando le dice al Padre, ¿me das permiso? Yo ya sé por dónde lo voy a agarrar. Aguas. Todos tenemos alguna debilidad en algún lugar, estamos luchando en algún área. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Sansón nos demostró, ¿verdad? Desde el principio, que bueno, como por ahí dijeron, ¿verdad? Era de ojo, ¿qué? Dijeron por ahí ojo feliz, no sé qué dijeron. Y el Eterno estaba usando eso también. Pero finalmente vimos que fue un caos en su vida al final, ¿verdad? Y cayó en el ridículo. Cayó en el juguete de los enemigos. No dejemos que nuestra debilidad nos lleve tan bajo. Aún siendo débiles, tenemos que ser fuertes en Mashiach, ¿verdad? Para poder soportar los dardos del enemigo. Fíjense nada más lo que dice la escritura. Los dardos. Ni siquiera habla de bombas nucleares, no habla de cañones, no habla de tomahawks, ¿verdad? Ni de F-14, ni de F-15. Los dardos. El enemigo solamente nos lanza dardos. ¿Pueden soportar los dardos, sí o no? Fácil. Solamente con el Ruach, ¿verdad? No es con fuerza, dice, sino con mi Ruach, dice el Todopoderoso. Entonces, si son dardos, tenemos capacidad de soportarlos. Soportar los dardos del enemigo. Y estos hombres, pues valerosos, que el Eterno se fijó en ellos, de diferentes familias, de diferentes ciudades, de diferentes circunstancias, son iguales a nosotros. Que el Eterno ve de pronto lo que hay en nosotros y nos llama también a lo mismo. Y de todos estos hombres, jueces, aprendemos muchas cosas, ¿verdad? Pero sobre todo a ser íntegros, a ser fieles. Y vean, y que ya vimos a los otros jueces, ¿verdad? Que nos vamos a mencionar ahorita, en el caso de Elí, que también fungió como juez, y de Samuel, que también fungió como juez, ¿verdad? Que aún ellos en su vida insigne, limpia, también tuvieron una tacha, ¿verdad? Que fueron sus hijos. ¿Qué les parece? Entonces, pues bueno, aquí están estos hombres de la Biblia, tremendos, pero también con características muy humanas, las cuales todos tenemos, pero que aprendamos mucho de ellos para servir mejor al Eterno, para poder ser mejores jueces. El Eterno nos llama a ser jueces de nosotros mismos, obviamente, comenzando, por eso ya les dije también hace rato, hay que sacar primero nuestra viga o nuestras vigas en nuestra vida, para después juzgar a los demás con justo juicio, instruir, guiar, encaminar. Cosas importantes, ¿verdad? Esto, juzgarnos a nosotros mismos para poder juzgar a los demás con rectitud. Después, no llevar a los discípulos de Yeshua a un confinamiento humano, como finalmente cometió el error Gedeón del Ephod, sino guiarlos al Padre de las luces, como dice Jacob, al Padre de las luces, al Padre en los cielos, a través del Mashiach, y perseverar, mantenernos firmes, no desviarnos nuestra vista, cuidado, sobre todo hombres, vista, ¿verdad? El oído, las mujeres, lo que escuchan, ya saben, chismes y todo eso, y los niños también, la vista, la tele, el cine, todo eso, videojuegos. Ya sabemos que hay muchos enemigos, hay muchos Filishtim, y hay que destruirlos a todos, y hay que permanecernos firmes, fieles, constantes y agradables al Creador para ser buenos jueces. El buen juez por su casa empieza, dice por ahí un dicho, ¿verdad? Y poder juzgar bien, rectamente, como lo hacía Yeshua, ¿verdad? No solamente por la vista, sino por el Ruach de Elohim. Y aquí están estos hombres
llamados los jueces, Shoftim.